Buenas noches, familia cuadrangular de la Iglesia Cuadrangular. Venga tu reino en casa. Bienvenidos a la reunión familiar del día de hoy. Para mí es un honor compartir nuevamente esta palabra, la palabra que Dios manda para cada uno de nosotros. El título de la palabra del día de hoy es El ministerio perdido, basada en Primera de Samuel 2, 3. Y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Esta palabra está basada en la vida de Elí y sus hijos, una familia sacerdotal. Y aunque esta palabra el día de hoy va a ser un poco exhortante, sí, es un poco confrontante, nos servirá para analizar qué estamos haciendo nosotros con nuestras vidas. Elí era un sacerdote escogido exclusivamente para el servicio a Dios y sus hijos, por ser de la tribu de Leví. Pero desafortunadamente él no fue, no fue exigente con sus hijos, no tuvo una formación adecuada para llevar a sus hijos delante del servicio de Dios y desafortunadamente ellos tuvieron un desenlace que vamos a ir estudiando. Desafortunadamente no fue bueno. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿y por qué si era una familia sacerdotal eso tiene que ver con nuestra vida? Y sí, tiene que ver mucho porque nosotros somos sacerdotes. El hecho de tener una familia, el hecho de tener una esposa, el hecho de compartir, de que Dios nos haya delegado una familia, somos de hecho sacerdotes, sacerdotes de nuestro hogar, de nuestra familia. Espero que esta palabra nos ayude a confrontar un poco lo que estamos haciendo en el servicio de Dios y lo que estamos haciendo con nuestra familia. Amén. Entonces, el primer punto que quiero tocarles es, se dice, guía a tus hijos en el amor al servicio. Y miren lo que pasó en el versículo 12 de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 2, más adelante en el versículo 12, ¿sí? Dice la palabra, mmm, y los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Es chistoso, ¿no? O sea, eran hijos de sacerdote y no tenían el temor de Jehová, no tenían el temor a Dios. Y ahí cae el primer problema, la primera responsabilidad del sacerdote. Era su papá. Su papá era el sacerdote de toda la iglesia y pues no conocían el servicio de Dios. Y yo les pregunto, nosotros como sacerdotes estamos pendientes de nuestros hijos, estamos formándolos, estamos dándole una guía o una formación adecuada al servicio a Dios o al menos al conocimiento a Dios. Sí, es muy bueno servirle a Dios, es gratificante y Dios lo tiene en cuenta. Pero cuando nosotros dejamos de servirle, dejamos digamos, de formar a nuestros hijos en corrección, en disciplina, en el amor a Dios, en el temor a Dios, pues sencillamente ellos no van a conocer más de Dios, se van a alejar. ¿Y de qué sirve que nosotros ganemos naciones y ganemos a otras personas y ganemos si nuestra familia no conoce de Dios? Si nuestra propia familia, nuestros propios hijos no conocen de Dios. Y ese fue el primer error. Eh, Tal vez las obligaciones con los ministerios, con las cosas, nos hacen, digamos, como llenar o saturar las cosas. Y nuestro primer ministerio es nuestra familia, nuestros hijos. Nuestros hijos. Entonces, eh, a veces nosotros tenemos un servicio, digamos, de mostrarnos, ¿sí? De, digamos, como de estatus, digámoslo así, donde somos servidores, somos líderes, somos, qué sé yo, pastores, copastores, bueno, en fin. Y tenemos como eso que mostrar delante de los hombres, pero nuestros hijos y nuestra familia la tenemos como allá quieticos, apartados.
Y ese es el primer error que cometemos. El segundo, perdón, en Deuteronomio 11, versículos 18 y 19, nos confronta un poco más esta palabra. Y dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sintáis en casa o cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Amén. Esto es lo que Dios nos está llamando a hacer en nuestro sacerdocio, en nuestra reunión familiar, en nuestra familia. Esto es una reunión familiar. Y ojalá podamos compartir esto esta charla con todos nuestros hijos, y no tanto por nuestros hijos, sino poner por obra lo que Dios nos está mostrando, en mostrarles y poder compartir la palabra, en poder irlos llamando al servicio a Dios, porque de nosotros depende ese sacerdocio. Bueno, amén. El segundo punto es: amarás a Dios más que a tu familia. Y en el mismo 1 Samuel 2, en los versículos 22, 25 y 29, leo para ustedes, vea lo que pasa. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Más adelante, el 25. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno parece contra Jehová, ¿quién rogará por él? Porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y más adelante en los versículos 29. Porque habéis aullado mis sacrificios y mis ofrendas, porque mandé ofrecer al tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, entregándolos a lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Vaya pregunta de parte de Dios a nosotros. De pronto nosotros no estamos llevando a nuestros hijos a la puerta de un tabernáculo a que estén con mujeres o a que deshonren, no sé. Pero sí, tal vez estamos ofreciendo más cosas que los están alejando de Dios, cosas que no, ¿sí? Cumplimos con darle sus deseos, con darle el mejor celular, el mejor computador, los mejores detalles, que tengan la mejor ropa, que tengan no sé qué, pero de Dios. Estamos honrando, estamos adorando más a nuestros propios hijos que a Dios. Estamos haciendo cosas que tal vez hacen que nuestro ejemplo no sea el mejor para ellos. Porque si nuestra demostración de amor es dar detalles, es dar regalos, pero dar formación, dar ejemplo. Ya cuando Elí quiso corregir a sus hijos, no lo escuchaban, porque estaban totalmente alejados de Dios. Y eso es lo que debemos evitar. Si tenemos hijos pequeños, si todavía podemos formarlos, pues que con nuestro ejemplo, con nuestro amor a Dios, que entiendan que el amor a Dios no es a cambio de, sino un amor genuino, que podamos no comprarlo. Y hasta en eso pecamos, porque a veces queremos que nuestros hijos lleguen a, bueno, vamos a, si vas a la iglesia, entonces te compro tal cosa. Si vas a hacer no sé qué, no, que no sea una obligación, que no sea con un compromiso, sino que sea algo genuino. Amén. El tercer punto, o mejor, Elí ya estaba como les decía, ya viejo, ya no había perdido la autoridad, digamos, sobre sus hijos, porque pues hasta el mismo pueblo o los mismos fieles se daban cuenta de lo que hacían sus hijos. Y digamos que son como secretos a voces. Uno muchas veces deja, y ¿por qué no? A veces, digamos, estamos dando ejemplo ante las demás personas en ciertas cosas,
pero nuestros hijos que nos conocen realmente saben cómo estamos delante de Dios. Y eso es lo que debemos saber. Para eso miremos 1 Samuel 3. Aquí adelantico en 1 Samuel 3, versículos 8 y 9. Y dice la palabra: Jehová pues llamó por tercera vez, Jehová Samuel, disculpen. Jehová pues llamó por la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a él y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová había llamado al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve, acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo te oye. Así fue Samuel, se acostó en su lugar. Amén. No lo pudo hacer con sus propios hijos Elí, pero sí llegó un hijo, un hijastro se le puede decir, porque fue entregado a él, que fue Samuel. Y este muchacho en su adolescencia, en sus primeros años, cuando estaba en el servicio con él, empezó a ser llamado por Dios, y Elí entendió que Dios le hablaba, que Dios quería hablarle. Y empezó a guiarlo, a formarlo. Nosotros, de una u otra manera, hemos estado enseñando a guiar a otras personas a escuchar a Dios. Y yo les digo, qué bueno, porque finalmente eso es lo más, es lo que Dios quiere, que todos conozcamos de Él. Pero nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros hijos, ahí es donde debemos tener y pensar cómo enseñarles a que escuchen la voz de Dios. Tercer punto es: tu familia es tu primer ministerio. Bueno, ya se los compartía. Es nuestro primer ministerio, nuestra familia, definitivamente. Leamos 1 Samuel, no sé, 1 Samuel 3. Ay, ya lo leí, perdón, sí, era el mismo. Era lo que yo les compartía de que cómo Elí empezó a formar a su hijastro, a Samuel. No su hijastro, pero no era su hijastro porque era el sacerdote. Pero yo le digo así cariñosamente, pues digamos, los pastores siempre dicen: son nuestros hijos, son nuestras personas que amamos, que queremos. Y él, yo me imagino que lo veía así, como un hijo ejemplar, de hecho, porque lo fue. El guiar la enseñanza a cada uno de nosotros, pues es un honor. Y yo les digo, de todas formas, las consecuencias de uno no decir las cosas cuando se debe, cuando uno debe decirle a los hijos. Igual uno comete errores y a veces esas concupiscencias lo dejan a uno como que no, como sin autoridad. Pero leamos este versículo, 1 Timoteo 3, 4 y 5. 1 Timoteo 3, 1 Timoteo 3, capítulo 3, 4 y 5. Un sacerdote dice: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Bueno, este versículo habla por sí solo, ¿no? Si nosotros no tenemos la autoridad, pues sencillamente, si no gobernamos nuestra propia casa, ¿qué será lo que Dios nos va a delegar? Amén. Y la conclusión está en Mateo 2:15. Mateo 2:15, perdón. Ay, disculpen, Malaquías. Malaquías 2:15. Malaquías 2:15. Y leo 15 y 16.
No, no hizo el uno habiendo el abundancia en el espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que el que aborrece el repudio, o al que cubre con iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues de vuestro espíritu, y no ser desleales. Aquí Dios nos dice una palabra un poco fuerte: no seamos desleales con Dios, porque Dios nos demanda a nuestra familia, Dios nos demanda a nuestros hijos. Y quisiera compartir con ustedes algo muy especial del día de hoy, precisamente. Hoy estamos cumpliendo 20 años de casados con mi esposa. Y pues uno trata de hacer muchas cosas, digamos, que piensan, bueno, yo le doy esto, le doy aquello. Y sabe que me confrontaba que en parte de lo que uno trata de hacer es como comprar y decir, bueno, voy a llenar estos errores, estos vacíos, estas cosas, con cosas que pueda ofrecer a mis hijos, a mi esposa. Pero realmente lo que ellos necesitan es de nosotros como sacerdotes, y ser ejemplo también con ellos. Entonces yo bendigo mucho a mi esposa, de verdad quiero hacerlo público, es como una pequeña agradecimiento. Pero sabe que Dios compara, Dios compara las relaciones como con la esposa, que uno no puede ser desleal con su esposa que Dios le entregó en su juventud. Y sí, han pasado años, pero uno tiene que ser fiel a ella, así como nosotros debemos ser fiel a Dios. Y ese es el mensaje de conclusión que quería compartirles. Aparte de hacer público, pues el aniversario número 20 de nosotros. Yo le doy gracias de verdad por todo lo que hace Dios. Dios es muy bello. Y quiero, antes de terminar, pues recordarles 3 anuncios. El primer anuncio, que el próximo jueves, mañana sí, todos los jueves se están realizando el devocional a las 8 de la noche por Facebook Live, y por la página de la Iglesia Cuadrangular Venga tu Reino. Lo mismo con el próximo sábado, Guardios estará a las 6 de la tarde, y el dominical a las 9 de la mañana. Entonces, pues esta fue la palabra. Ojalá meditemos en ella y corrijamos lo que estemos haciendo mal delante de nuestros hijos y delante de Dios. Bueno, un abrazo, Dios los bendiga. Estamos al habla, Dios les bendiga. Amén.